Bueno, pues si continuamos, ¿vale? Lo que hemos comentado, ¿de acuerdo? En ese proceso estaríamos introduciendo una incertidumbre a la hora de determinar la cantidad de movimiento o momento lineal del electrón, ¿vale? Entonces, cuanto mayor, estamos viendo que cuanto mayor sea la longitud de onda de la luz entendida por esos paquetes energéticos en forma de fotones, ¿no? Entonces, cuanto mayor sea la longitud de onda empleada, de la luz empleada para localizar, ¿no? Para ver, pongo ver entre comillas, porque lo que estamos haciendo es localizando al electrón, ¿vale? Menor, ¿de acuerdo? Menor será su momento lineal, ¿vale? A través de la hipótesis de Planck, ¿vale? Sabemos que es constante de Planck partido de longitud de onda, entonces cuanto mayor sea la longitud de onda, dando que lo tenemos en el denominador, pues más pequeña, menor será el momento lineal correspondiente, ¿vale? Todo esto a partir de la hipótesis de Broglie. Como las propiedades que estamos poniendo en juego en esa interacción entre los fotones y los electrones tienen que ser del mismo orden de magnitud, pues llegamos que la variación en la cantidad de movimiento prácticamente, ¿de acuerdo?, es igual, esa incertidumbre, esa variación, la incertidumbre en la medida, ¿de acuerdo?, de la cantidad de movimiento del electrón es prácticamente igual a la constante de Planck partido de longitud de onda, ¿de acuerdo?, correspondiente a los fotones que inciden sobre los electrones. De forma que vemos que cuanto mayor sea la longitud de onda de la luz que estemos empleando, más pequeña será la incertidumbre en la medida del momento lineal del electrón, ¿vale? Cuanto mayor sea la longitud de onda, vemos que como son inversamente proporcionales, ¿vale? Al aumentar la longitud de onda de la luz empleada, correspondiente a los fotones, menor será esa incertidumbre introducida, ¿de acuerdo?, en la determinación del momento lineal del electrón. ¿Bien? De la misma forma, si tenemos en cuenta el poder de resolución de un microscopio, ¿vale?, este poder de resolución de un microscopio determina la precisión máxima con la que podemos determinar la posición de la partícula, ¿de acuerdo? Ya sabemos que un microscopio tiene una cierta resolución, de forma que en función de esta resolución, pues vamos a determinar la precisión, una precisión u otra, de la posición de una partícula, ¿de acuerdo? Hay un criterio de la resolución de estos microscopios, se llama criterio de Rayleigh, ¿vale?, que nos establece que en la resolución, como digo, que basado en la resolución del microscopio, que establece que esta resolución es directamente proporcional a la longitud de onda de la luz dispersada. Por tanto, tenemos que la incertidumbre en la medición de la posición de la partícula, ¿vale?, podemos asociarla prácticamente igual a la longitud de onda de esa luz dispersada. De forma que vemos que como son directamente proporcionales, cuanto mayor sea esa longitud de onda, mayor será la incertidumbre en la medición de la posición del electrón. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros, hemos comentado aquí que cuanto mayor sea la longitud de onda, más pequeña será la incertidumbre en la determinación del momento lineal de la partícula, del electrón en este caso, y hemos comentado aquí que cuanto mayor sea esa longitud de onda, por contra, ¿vale?, mayor será la incertidumbre en la determinación de la posición de la partícula delta X, ¿vale? Entonces vemos que si estamos cometiendo un pequeño error en la medición del momento lineal de la partícula, eso daría lugar a que estamos cometiendo un alto grado de incertidumbre, un mayor error en la determinación de la posición de la partícula, del electrón en este caso, cumpliéndose con ello pues el principio de incertidumbre que estableció Heisenberg, ¿vale? Bueno, esto de propiedades conjugadas que os pongo aquí, la definición, ¿no?, de propiedades conjugadas, todas las propiedades físicas como son la posición y el momento lineal que hemos estudiado a través del principio de incertidumbre,
Todas esas propiedades físicas que están inversamente relacionadas mediante el principio de incertidumbre de Heisenberg es lo que se conocen como propiedades conjugadas, ¿vale? Existen en física otras propiedades conjugadas, como por ejemplo son la energía de la partícula y el tiempo necesario para medir esa energía, ¿vale? También son propiedades conjugadas, ¿vale? Es decir, son propiedades que a través del principio de incertidumbre se establece que son imposibles de medir simultáneamente con la misma precisión, ¿de acuerdo? Por tanto, estas dos propiedades, utilizando el principio de incertidumbre de Heisenberg, adoptarían esta forma de aquí, ¿veis? Es decir, que la precisión en la determinación del tiempo para medir la energía y la precisión de la medición de esa propia energía de la partícula, ¿de acuerdo? El producto pues mayor o igual a esa constante que estableció Heisenberg, ¿vale? Constante de Planck partido 4pi. Bien. Bueno, pues esto es lo que se conocen como propiedades conjugadas, ¿de acuerdo? Perdón. Venga, pues ya nos metemos con el siguiente punto, ¿vale? Vamos a estudiar muy levemente, no metiéndonos matemáticamente en cuestiones matemáticas, pero sí que planteó Schrödinger, de acuerdo a la ecuación de onda de Schrödinger y la interpretación probabilística, ¿vale?, de la mecánica cuántica. Bueno, pues primero decir que la estructura formal, ¿vale?, y el método de la mecánica cuántica, en lo que se refiere a las propiedades, al estudio de las propiedades de los átomos y las moléculas, ¿vale?, se basa en una noción que introdujo en 1926 Erwin Schrödinger, ¿vale? Schrödinger introdujo el concepto de función de onda para el electrón, ¿de acuerdo? Esa función de onda que ya hemos definido nosotros en el tema de onda como psi, ¿de acuerdo? Entonces Schrödinger introdujo en el estudio, ¿vale?, para las propiedades de la materia a nivel atómico y molecular, introdujo ese concepto de función de onda del electrón, ¿vale? Él se basó en los estudios de de Broglie y en los estudios de Heisenberg, ¿vale?, y consideró que el movimiento del electrón es análogo a un sistema de ondas estacionarias. Entonces Schrödinger, a través de unos cálculos matemáticos, formuló una ecuación de onda para el átomo de hidrógeno, ¿vale?, que es lo que se conoce como la ecuación de onda de Schrödinger, que es esta de aquí, ¿de acuerdo? No os alarméis, no vamos a utilizarla ni mucho menos matemáticamente hablando, ¿vale? Pero bueno, para que la tengas ahí presente, ¿de acuerdo? Veis aquí que aquí tenemos la función de onda, ¿vale? Entonces el significado físico de esa función de onda realmente no se aclaró hasta un año después, cuando Born sugirió que lo que tenía significado real no era la propia función de onda, sino el cuadrado de esa función de onda. Es decir, que matemáticamente hablando tenía un significado real lo que sería el cuadrado de esa función de onda. La interpretación que se le dio a ese cuadrado de la función de onda sería la probabilidad de encontrar un electrón en un elemento de volumen diferencial de V, ¿de acuerdo? Entendiendo por esa probabilidad como el producto, ¿de acuerdo?, de la función de onda al cuadrado de Schrödinger por ese elemento diferencial de volumen, ¿de acuerdo? Esto sería, digamos, el concepto de función de onda de Schrödinger al cuadrado por diferencial de volumen sería la probabilidad de encontrar al electrón en ese elemento de volumen, ¿de acuerdo? Que es lo que habéis estudiado en química o estaríais estudiando en química ahora correspondiente a la estructura atómica, ¿vale? Bueno, pues voy a cortar aquí el vídeo, ¿vale? Y continúo en el siguiente para que no sea muy largo.